Bienvenidos todos, bienvenidos. En la mesa con el Señor Jesús. Tercera parte. Siempre acostumbro a hacer un resumen así chiquitico para entrar y ponernos en conexión, coger ese hilo conductor para ir desarrollando este tema. Bueno, entonces les recuerdo que la cita central que estamos usando para desarrollar este mensaje de salvación está en Segunda de Samuel, capítulo 9 del versículo 1 en adelante. Ese capítulo 9 nos cuenta la historia de Mefiboset, ¿verdad? ¿Quién era Mefiboset? ¿Quién me puede decir quién era Mefiboset? Cuénteme. Alguien me va ayudando así, vamos de apuntaditas y cada uno va aportando. ¿Quién era Mefiboset? ¿Mm? ¿Quién dijo? A ver. Todos estuvieron hace 8 días, hace 15 días y por ahí ya les llegó una libretica para que tengan apuntes, ¿no? A los hombres les va a llegar Y a los hombres también les va a llegar una libretica para que tengan una agenda para que tengan donde escribir las prédicas, porque la memoria nos falla mucho. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién era Mefiboset? Cuénteme. El hijo de Jonathan. El hijo de Jonathan. ¿Y quién es Jonathan? Cuénteme, ¿quién es Jonathan? ¿Quién me puede decir? Entonces decimos que Mefiboset es hijo de Jonathan, ¿verdad? ¿Quién es Jonathan en las escrituras? El hijo de Saúl. El hijo del rey Saúl, uno de los 3 hijos del rey Saúl. Muy, muy bien. Entonces la escritura me enseña en 1 de Samuel, 2 de Samuel, en Reyes, había una amistad muy estrecha, una amistad muy hermosa entre el rey David y Jonathan, el hijo del rey Saúl. Bueno, entonces, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Mefiboset? ¿Y por qué? Cuéntenme. Que era lisiado de sus 2 pies desde pequeño. Muy bien, esa Angélica hoy está conectada con esas escrituras. Amén. Dice, entonces ya tenemos que Mefiboset era el hijo de Jonathan. Jonathan, hijo del rey Saúl, o sea que Mefiboset era nieto del rey Saúl, ¿verdad? Entonces dice la escritura también en 2 Samuel 4:4 que en esa carrera que llevaba la nodriza, la que cuidaba el bebé, el hijo de Jonathan, como el rey había muerto y los hijos también habían muerto, ella escapando para preservar la vida de este bebé, en ese afán de correr se le ha caído y quedó lisiado de los pies este niño. Entonces, la escritura nos muestra, hay muchas enseñanzas, porque de Génesis hasta Apocalipsis la escritura me está llevando a sentarme en la mesa con el Señor Jesús. O sea, llegar a anhelar la vida eterna. El Señor nos quiere volver a traer a como estábamos en el principio de la creación, llevarnos al paraíso donde vivíamos. Y es una promesa grande y es ese motor gigante que lo debe estar moviendo a usted y me debe estar moviendo a mí. Es esa meta grandísima y es la vida eterna. Entender que aquí estamos siendo pasajeros, entender que aquí estamos siendo sencillamente personas de paso en esta parte terrenal. Estamos de paso, que lo verdadero es en lo espiritual. Desde ahí tenemos que empezar nosotros a asirnos, a agarrarnos de eso, porque esta predicación apunta a que nosotros debemos apoyarnos más en esa fe hacia el Señor Jesús. Debemos verdaderamente vivirla, debemos vivir en confianza plena al 100% en nuestras vidas con el Señor Jesús.
Porque la mayoría de las cosas que nos están aconteciendo, la mayoría de los problemas que nos llegan a pasar y nos están pasando, nos llevan a pensamientos erróneos, nos llevan a pensamientos que no son de una persona que cree, confía y sigue al Señor Jesús. Y al contrario, empezamos a dudar, empezamos a dudar de nuestra fe, empezamos a dudar si Dios verdaderamente existe. Y emitimos frases o palabras como Dios no me escucha. Eh, Hablamos a veces hasta con rabia, con rencor, porque llevo mucho tiempo en una situación y le he orado al Señor y he hecho lo que pronto equívocamente hacemos muchos, porque la mayoría, la escritura misma me muestra y me enseña que nosotros oramos y pedimos mal, porque pedimos es para nuestros propios deleites. Y la escritura me centra y me dice que esos son añadiduras. Los deleites son añadiduras. Lo demás, eso va a venir. Sí y solo sí, siempre y cuando nosotros busquemos primeramente del Señor. Eso está escrito. Mateo 6:33 dice eso. Que lo busquemos primeramente a Él. Entonces la mayoría de nosotros buscamos son las añadiduras. Aquí Mefiboset, que es el tema que estamos nosotros llevando ese hilo conductor con este personaje que nos enseña muchísimas cosas. Lisiado de los pies me puede enseñar a mí que pronto es posible, poniendo un paralelo, haciendo un paralelo entre lo espiritual y lo que físicamente carnal, lo que vivió Mefiboset, estar lisiado de sus pies. Posiblemente Venga. alguien alguna vez también te hizo caer como a Mefiboset. Quizás una mala amistad, quizás una mala esposa, quizás un mal amigo, un mal jefe, un mal profesor. Alguna persona no te quebraron los pies como a Mefiboset, pero quebraron tus sueños, quebraron tu alegría, porque hay gente que vive todavía muy amargada. Quebraron de pronto tus metas. Entonces les estaba diciendo que es posiblemente que alguien te pudo haber hecho caer como a Mefiboset, ¿cierto? No que te hayan quebrado los pies, pero te quebraron tus sueños, te decía, te quebraron tus anhelos, tu alegría, te quebraron tus metas. Quizás alguna de las mujeres que están acá fueron abusadas cuando niñas o adultas, o algunos varones aquí fueron abusados, no sabemos, ¿cierto? Alguna mujer le destrozó el corazón, o algún hombre destrozó un corazón a una mujer. Y muchos llegan a esta edad y llegamos a esta edad con muchos problemas de autoestima. Pero eso ya tiene que empezar a quedar a un lado desde el mismo instante en que nosotros empezamos a caminar con el Señor Jesús. Él nos está haciendo una invitación, sentarnos a su mesa, sentarnos en su mesa. Y el Señor nos va a recibir a todos. Por eso, ¿se acuerda cuando leímos en las Escrituras que el Señor invitó a una cena y la gente no quiso ir y entonces Él mandó a que invitaran a todo el mundo? Tráigase a los cojos, tráigase a los ciegos, a los mudos, a todos los lisiados. De una manera hablando, el pecado es una manera de estar nosotros lisiados, estar impedidos. Mefiboset estaba impedido de sus pies, pero lo notamos dentro de lo que estamos leyendo allá en segunda de Samuel capítulo 9.
sobre el que nos narra su vida, él cuando niño tuvo ese problema, pero ya cuando se presenta al rey de una manera humilde, sin rencores, sin pasado, sin todos esos problemas que quizás vivió durante ese desarrollo de él como ser humano. La escritura me muestra que tiene ya un hijo que se llama Micaía y se presenta al rey y se presenta sin ningún prejuicio, sin ninguna atadura, sin ningún reproche, sin rencor, sin odio, ¿cierto? Sino que al contrario se humilla ante él y se hace ver como una persona que no tiene valía ante el rey. De esa misma manera nosotros cuando nos acercamos a nuestro Señor Jesús, os decía que el lugar más alto que nosotros debemos procurar, lo más alto que usted debe preocupar, es estar a la altura de los pies del Señor Jesús. Debemos estar a esa altura a los pies, porque de esa misma manera el Señor nos levanta. Cuando nosotros queremos estar por encima de los demás, por encima, mi orgullo, mi prepotencia es lo que predomina en mi ser, de seguro no nos vamos a sentar a la mesa del Señor. Porque el Señor dice que el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Entonces, quedamos hace 8 días, la última cita que se leyó fue Salmo, ya le digo, Salmo 55, que me lo leyó mi suegra, si no estoy mal, el Salmo 55:22, sí, ese fue el Salmo que quedamos en la última prédica de hace 8 días, la última cita. Así que acordémonos que Mefiboset fue a vivir a Lodebar. Y Lodebar significa una tierra árida, una tierra desértica, lodo, donde no hay plantas, donde es desierto, no hay alimento, no hay vida vegetal, es desierto. Y sin embargo, cuando ustedes o nosotros nos lleguemos a encontrarnos un día en una situación de esa, sepamos que el Señor siempre va a estar preocupado y ocupado de nuestras necesidades y de nuestras cosas. Hay que esperar un tiempo, nosotros queremos las cosas ya. Ya, yo cuando tengo un problema, yo quiero solucionarlo ya y entonces si no se me soluciona ya, entonces Dios no existe, Dios no escucha, pierdo la fe, pierdo las esperanzas. Pero notemos que a pesar de que Mefiboset se fue a vivir a un lugar que significa desierto, un lugar de mala muerte, el Señor lo levanta y lo sienta a la mesa del rey. No un día, todos los días que le restaban. Y no él, su hijo, su familia, sus criados, cientos de personas fueron beneficiadas de esa bendición del Señor. El Señor tiene cuidado de nosotros. Lo que pasa es que les dice a usted, nosotros estamos orando mal, estamos pidiendo mal siempre. Nosotros perdemos el norte tan pronto viene la prueba. Perdemos el norte. Nos angustiamos, maquinamos y empezamos a desviarnos por no confiar en el Señor. La historia de Mefiboset me lleva a que debo confiar en el Señor y Él va a hacer. A pesar que usted tenga impedimentos, para el Señor no hay nada imposible. Todo es posible para el Señor. Y esperar en el tiempo que el Señor tiene determinada para cada uno de nosotros, mostrarnos y darnos eso algo mejor que tiene para nosotros, que no nos damos cuenta por la angustia. De esa manera
se sentó a la mesa del rey, teniendo una deficiencia, teniendo una problemática en sus pies. Quizás pensó, nunca va a ser un bueno para nada, impedido. ¿Y cuántos no lucharon con sus dos pies, con sus dos brazos y ni siquiera nunca entraron al palacio del rey? Quizás cuántos militares que tuvo el rey David se sentaron con él en la mesa. Me imagino que muchos no, pero el Señor le plació a este que estaba lisiado, a este que aún estando lisiado honró al rey. Y nosotros, ¿cómo vamos a honrar a nuestro rey estando lisiados nosotros? Porque somos cojos espiritualmente, porque caminamos en lugares no correctos, lugares que no le agradan al Señor. Somos lisiados de los ojos, somos ciegos, porque estamos viendo cosas que al Señor no le agradan. Somos mudos, porque por nuestra boca no está saliendo palabras de bendición, sino de maldición. Estamos lisiados en muchas cosas y es el momento en que nosotros, para podernos sentar en la mesa del Señor, tenemos que dejar a un lado toda esa carga, todo aquello que me impida estar cerca de mi Señor. Proverbios 3:5. Proverbios 3, de 5 al 8. Dice la escritura así: fíate del Señor Jesús de todo tu corazón. O sea, fíate significa confía en Él, ciegamente en Él. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, aún en las vicisitudes, en tus problemas. Yo tengo que reconocer que el Señor está presente ahí, porque Él lo hace todo, todo. Acordémonos, no se nos olvide que la Escritura me enseña que el Señor Jesús es el que enferma y el que sana, el que me da vida y el que mata. Y que nadie puede decirle no lo haga. Entonces, tenemos que empezar a reconocer al Señor Jesús en todos los caminos, en todos los caminos. Y cuando uno va caminando encuentra lugares con pastos, lugares con desiertos, lugares con espinos, lugares con mucho prado, con agua, con sequedad. Y en todo ese caminar, si tú reconoces que el Señor está presente en todas las adversidades y está presente en todas las cosas buenas que te puedan pasar, estás empezando a confiar en Él. Y no te vas a desviar. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él mismo se va a encargar de enderezar nuestras veredas, o sea, nuestros caminos. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí la escritura me vuelve a llevar, me vuelve a traer a confiar. Mefiboset tenía todo para desconfiar del rey David, ¿cierto? Él no fue que mató a Saúl, ni a sus tíos, ni a su papá, pero era el nuevo rey que tenía el mando para poder quitarlos. Sin embargo, él vino al rey confiado y se sentó en su mesa. Nosotros tenemos que ir confiados en este llamamiento que el Señor nos está haciendo. El Señor Jesucristo nos está llamando hace rato para que nos sentemos en su mesa.
Tenemos que ir como Mefiboset. Cuando el Señor te diga, Pepita, Juanito, diga, tu siervo, Señor. Así dijo Mefiboset, soy tu siervo. ¿Y qué es un siervo? Una persona que le sirve, una persona que está sirviéndole a otro. Eso es un siervo, un ministro. Y nosotros de esa misma manera tenemos que acercarnos al Señor, ¿cierto? Él nos está llamando a que confiemos plenamente en Él, plenamente en Él, no en nuestra propia comprensión. Nuestra comprensión es muy limitada, es demasiado limitada, su pensamiento es limitado. Así usted maneje la inteligencia artificial, así usted tenga posgrado en no sé qué, así usted tenga el coeficiente de inteligencia no sé qué. Tú tienes un pensamiento limitado. En el mismo instante cuando el Señor me centra y me dice, tus pensamientos no son tan altos como los míos. Cuando me dice eso el Señor dice, pues tus pensamientos no son los mismos pensamientos míos, dice el Señor. Mis pensamientos míos son más altos. Ya de ahí mi pensamiento es limitado, porque no alcanzo a comprender el pensamiento de mi Creador. Ya de ahí yo tengo mucho que ganar, porque Él sí conoce mi problema, Él sí conoce mi situación. Es muy probable, y estoy seguro, que fue por obra del Señor, porque Él nos prueba. Pero acordémonos que en esa prueba nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos resistir, que junto con la prueba nos va a dar la salida. Así que cuando usted esté en un momento de angustia, de dolor, de que no entiende que hay injusticia, que te sientes mm, lo peor, lo más malo en el mundo, ya el Señor me dijo claramente que me va a dar la salida para eso. ¿Qué tengo que hacer yo? Confiar en el Señor. Por eso la escritura dice en Proverbios 3:5, fíate, o sea, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propio saber, ¿cierto? No seas sabio en tu propia opinión. Es que yo creo, es que yo opino, es que yo pienso. Una vez que el Señor en la prueba te muestre cuál fue el error tuyo, cuál fue sobre todo el error mío, no nos centremos en los errores del otro, sino en el error mío. En ese mismo instante, el Señor me empieza a dar la salida, porque es que nosotros no nos damos cuenta que el Señor nos quiere dar algo más grande, mucho más grande de lo que estoy teniendo en ese instante. Un ejemplo, Moisés empieza a llevar este pueblo, hijos de Israel, los hijos de Israel, rebeldes, murmuradores, y querían devolverse a Egipto, o sea, al pecado, porque les estaba yendo mal, porque fueron probados y lo que hicieron fue renegar contra el Creador, al punto que un hombre en las escrituras, que usted lee en las escrituras en Éxodo, allá en la ley de Moisés, en Éxodo, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, más manso sobre la tierra, y llega un punto en que el Señor le da una orden a él y le dice, háblale a la roca porque el pueblo lo estaba asediando y golpeando y acosando, que tenían sed y renegaban y murmuraban y arengaban y de todo, que Moisés sabía que el Señor ya tenía preparado agua para ellos, porque el Señor le dijo, háblale a la roca.
Y él en medio de ese momento se airó y golpeó la roca con el callado que él traía, con la vara que él traía. Esa no fue la orden que el Señor le dio. Eso no fue lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo, háblele a la roca. ¿Qué pasó? Eh, Vino una prueba para él. Y la prueba para él era, él iba a entrar a la tierra prometida. Pero si él se hubiese quedado allí y empiece también a preocuparse y no hacer la voluntad del Señor, porque el Señor supo por qué le puso en esa prueba a él, no entró en la tierra prometida. Entonces cualquiera de nosotros, ¿qué es lo primero que hace? Dios no me escucha, Dios no existe, empiezo yo a perder mi fe, mi esperanza y a confiar en mí mismo y en los demás y en el hombre, y maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor Jesús. ¿Él qué hizo? El Señor le mostró la tierra prometida desde lejos, y él no entró, pero él siguió al Señor. Él siguió confiado en el Señor Jesús. Se arrepiente de haber cometido esa afrenta contra el Señor y sigue, y le vinieron muchas pruebas más, muchísimas pruebas más fuertes, pero había algo más grande que lo estaba esperando, y era la vida eterna. Porque en últimas la tierra prometida estaba ahí y era la sombra de lo que iba a venir, que es la vida eterna con el Señor, para siempre sentados en la mesa con el Señor. Y nosotros tenemos que empezar siempre, lo digo yo, porque así estoy haciendo yo cada vez que viene una situación difícil a mi vida, y es orar y decir, Señor, muéstrame, enséñame qué me quieres mostrar, qué me quieres enseñar. Muéstrame, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero ayúdame porque esto es más fuerte que yo. Ayúdame, yo no puedo. Sin tu ayuda, yo no puedo. Y cuando empiezo a orar de esta manera, empiezo a sentir fuerza en mi alma, fuerza en mi corazón, en mi espíritu. Y viene un anhelo de seguir, un anhelo, viene refrigerio a mi corazón, viene refrigerio a mi vida. Experimentenlo. Cada vez que venga una prueba grande a su vida, porque a ver, qué hermoso es estar en el Señor y todo chévere y no pasa nada y estamos todo bien. Pero cuando viene la prueba, entonces es ahí donde tenemos que aprender que el Señor está con los ojos puestos en mí en ese instante. Aprovechemos ese instante para catapultarnos a un paso más adelante que el Señor nos quiere llevar. Olvidémonos de lo que está aquí. Lo de aquí es perecedero, lo de aquí muere, lo de aquí se va a quedar. Si estás pasando por pérdida de un trabajo, estás pasando por la pérdida de un ser querido, estás pasando por un rompimiento en tu hogar, estás pasando por cualquier cosa que esté pasando, dejémosle el control al Señor Jesucristo. Se lo digo con mucha propiedad, porque yo no estoy aquí parado hablando por hablar sin que yo haya vivido lo que les estoy diciendo. Porque cualquiera puede venir a hablar de que le va a ir muy bien, que lo otro, que por aquí, por allá, porque no le ha pasado quizás prueba alguna bien grande. Así que en este momento, eso que le pueda estar pasando,
Eso mismo lo va a usar el Señor para que usted aconseje a otros, para que usted guíe a otros, porque con su ejemplo le va a decir a otros, yo estuve en ese desierto y el Señor me dio la salida. ¿Cómo? Creyendo en Él, confiando en Él. Amén. Por eso dice la Escritura en Proverbios 3:5 que confiemos de todo corazón en el Señor. Nos aseguremos que estamos confiando en el Señor y no nos apoyemos en nuestra propia opinión. Nuestras opiniones o yo opino, yo pienso, cuando alguien lo aconseja y le dice yo opino, no nos fiemos en esas opiniones. El Señor dice, el Señor nos manda, el Señor te dice, es diferente. Amén. Romanos 12:19. En Romanos 12:19 habla de que dejemos la venganza en manos de nuestro Señor Jesús. Mefiboset, lisiado de sus pies, había podido cargarse contra el rey David, venir a la corte delante de todo el mundo, decirle, ahora sí me manda a llamar por el día que yo estaba, cuántos años yo duré lisiado de los pies y hasta ahora, después de que ya nace mi hijo, yo ya estoy adulto, viene usted a decirme que venga y me siente. Él no tenía ningún rencor en su corazón, no tenía ningún pensamiento de venganza, que eso es una situación que la mayoría de nosotros no estamos sabiendo manejar. Buscamos siempre la manera de sacarnos el clavo por lo que nos hicieron. Buscamos siempre la manera de cómo hacer sentir al otro que pague lo que yo sufrí por culpa de él, por culpa de ella. Y la Escritura dice que no hagamos eso, que le dejemos eso en las manos del Señor. Romanos 12:19. Pues sencillamente Mefiboset no vino con pensamientos de venganza hacia el rey David y se sentó a su mesa, del codo a codo con el rey de Israel, todos los días. Romanos 12, Romanos 12:9 dice la Escritura. 19. Eso, gracias, suegrita. Gracias, suegrita. Romanos 12:19. Léalo, suegrita, que ya lo tiene en el ojo. Por favor. La palabra del Señor dice así en Romanos 12:19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Gracias, suegrita. Un capítulo arriba, un versículo arriba dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, en cuanto dependa de usted, si es posible, en cuanto dependa de usted y de mí, estar en paz con todos los hombres. Y el 17 también, pastor. Exacto. Léamelo, suegrita, no paguéis. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Amén. Y ahí sí sigue. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todos los hombres. Amén. Gracias, suegrita. No paguemos mal por mal. ¿Qué hizo Mefiboset? ¿Pagó mal con mal? No. Le dijo al rey David, heme aquí, soy tu siervo. Y llegó el rey David y le dijo, devuélvanle todas las propiedades de su abuelo. Y el abuelo fue rey de Israel, o sea, tendría muy buenas propiedades. Devuélvale todos los terrenos, todo lo que tenía a él, y contrató a una persona para que le manejara las tierras, le cultivaran todo lo que recogían de las cosechas para Mefiboset, para su parentela, para sus criados, para su hijo y para él. ¿Por qué? Porque el Señor lo promete así. Si tú pagas mal por mal, pues ¿qué viene? Mal, sigues mal.
Y es posible, cuando yo pago mal por mal, la palabra perdón no existe en mi corazón. Y si yo no perdono, la escritura me enseña que el Señor tampoco me va a perdonar. Entonces, si el Señor no me perdona, pues yo no me puedo sentar a la mesa con Él. Voy a quedar por fuera de la salvación. Entonces, la escritura me enseña que no nos venguemos, no nos venguemos. Si te hirieron, si hablaron mal de ti, si te dejaron caer también y te lisiaron tu corazón, dice la escritura que no nos venguemos nosotros, sino que le dejemos eso al Señor Jesús. Dice, dejad lugar a la ira de Dios. Uy, ¿cómo así? Si la escritura dice que los que se airan no van a la vida eterna. Es aquí donde nosotros nunca, jamás debemos compararnos con la ira del Señor y con nuestra ira. Tan sencillo es que la ira nuestra, cuando el Señor les dice a nosotros, airaos pero no pequéis, nos está dando a entender que en cualquier momento nos podemos poner molestos. Pero hay personas que lo pasan molestos por todos los días. Y eso ya es un pecado. Pero en esa ira que usted tiene, esa ira suya es pecaminosa. La ira del Señor no hay pecado, en la ira del Señor hay justicia porque Él es justo, Él es santo, Él nunca peca. Quiere decir que Él se molesta. De hecho, la escritura me ayuda muchísimo allá en los Salmos cuando la gente inventa que dice la gente que un pecador, dice el Señor ama al pecador, lo que el Señor le molesta y odia es el pecado, pero no al pecador. Mentira, mentira, mentira del diablo. La escritura me dice que el Señor vive airado, o sea, molesto todos los días con el impío. ¿Sí? Porque Él se molesta por el pecado nuestro. Él se molesta. Y esa ira de Él es santa, es pura, Él nunca peca. No hay injusticia en Él. Por eso es mejor no estar en ese campo donde el Señor está airado contigo. No vayamos hasta ese punto, porque el Señor se aparta. Y cuando el Señor se aparta de ti verdaderamente, no te vas a sentar en la mesa con el Señor Jesús. No nos venguemos. Mefiboset nos muestra claramente eso y se sentó a la mesa del rey. Tú me escuchas, quieres sentarte en la mesa del rey, empieza a dejar todos esos pensamientos inicuos, todos esos pensamientos pecaminosos con referencia a aquella persona que no te ha pagado un dinero, que te engañó, que te dijo mentiras, que habla mal de ti, que te traicionó. Deja toda esa carga en el Señor. Ahí lo dice la escritura. Es la mejor manera para podernos sentar en la mesa del Señor. No busca represalias. Usted no tiene que estar buscando represalias por su propia cuenta, ajustarle cuentas a las personas, porque nos hacemos daño y pecamos. Mire que yo vuelvo y tomo y retomo. Hoy me volvió a preguntar una persona en la congregación que no había ido no venía hacía 15 días, hace tiempo, fue hoy a la congregación. Y tomándonos el cafecito después del, de la prédica esta mañana en la iglesia, en la presencial, me pregunta, pastor, ¿y qué hubo el restaurante donde ustedes trabajaban? Entonces vuelve el tema.
¿Sí? Y uno tiene que empezar a analizar por qué sucedió eso. Y eso ha sucedido para yo poder predicar y expresar algo con un ejemplo propio y vivido. Entonces me sirvió para predicarle a ese hermano. ¿Cuándo? Cuando le dije, no, mi hermano, pues no estamos trabajando más allá. ¿Y eso qué pasó? Pues no nos pagaron. Trabajamos y cuando fuimos a cobrar no nos pagaron, entonces decidimos seguir trabajando porque no nos han pagado hasta el día de hoy. Y entonces fue ese mismo instante donde yo pude decirle, pero mi hermano, gloria al Señor Jesús, el Señor tiene el control de eso. Esa persona ya tiene su paga. Solo el Señor Jesús sabe qué pasó porque no nos quiso pagar. Yo no puedo empezar a tomar represalias y decir, es que son unas ratas, es que son unos ladrones, porque empezamos a juzgar y a pecar. Lo único que sé es que desde ese día que no nos han pagado hasta el día de hoy, he comido, he dormido, estoy predicando, estoy llevando el mensaje del Señor, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Y es ahí donde yo puedo decirle a ustedes, no busque venganza. Yo empecé y le mandé un mensaje y es que me voy para la corte y lo voy a demandar porque es que ustedes son unos deshonestos y porque no solamente a mí sino a muchas personas en Dubái les han robado el dinero y tener que después delete porque sí me puedo molestar. La escritura me da ese margen. Señor Tafur, aírese, usted se puede irar, pero no peque. Entonces, cuando peco, cuando empiezo a tomar represalias por mi propia cuenta, a tratar de que el otro pague, a tratar de que el otro tenga su merecido, cuando el Señor Jesucristo me dice, no pagues a nadie mal por mal. Hizo mal, no le puedo pagar con mal. Al contrario, el Señor me dice, y es la parte hermosa de seguir al Señor Jesús, y algún día lo vamos a entender, porque esto es de locos. Dice la palabra del Señor Jesús que yo tengo que amar a mi enemigo. Y eso lo escucha una persona que es inconversa y eso es para perdición para él. Pero para mí y para ustedes es salvación. ¿Sí? Para ellos esto es locura, para nosotros esto es para vida eterna. Entonces, la escritura me está llevando y me está mostrando que soltemos y dejemos esa justicia divina que obre en eso que pasó. Soltar esa revancha. Yo no tengo por qué vengarme de nadie. Y entonces eso me permite que yo avance hacia esa mesa, hacia ese lugar de preeminencia, ese lugar que me va a dar la tranquilidad de estar al lado de mi rey. Y estando al lado del rey no me va a faltar nada. A Mefiboset no le faltó nada, nada, porque se sentó en la mesa del rey. Así que cualquiera de nosotros puede estar lisiado en este momento, como decía desde un comienzo. Alguien te golpeó el corazón, alguien te humilló, en fin, una cantidad de cosas. Deje eso ahí atrás y avancemos dejando todo el pecado hacia esa mesa con el Señor Jesucristo. Liberamos nosotros y ustedes van a sentir que van a liberar una carga pesada que ustedes tienen en su corazón. Y eso enferma, eso aniquila a cualquier persona. Y entonces cuando usted ya, porque cuando usted permite que eso empiece a hacer mella, empieza a cargar su corazón, su mente, su alma de odio, odio. Y de ahí para allá el odio
El odio es como un cáncer y este odio, ¿sabe qué hace? Te vuelve ciego. El odio te vuelve sordo y el odio te vuelve una persona grosera, una persona que va a emitir palabras malditas, maldichas por su boca. El odio se quita automáticamente cuando aplicamos lo que está en Proverbios: confiar en el Señor, no en mi entendimiento, aplicar lo que está diciendo Romanos, dejarle esa carga al Señor Jesús, dejar toda esa carga a mi Padre. Y Él, en ese instante, el corazón empieza a sanar y ese odio desaparece y perdonas. Perdono a esa persona que me usó, que me engañó, que se burló de mí, Señor. ¿Cuándo? Cuando le dejo la carga a mi Señor. Porque de seguro yo voy a pecar en mi ira, ¿cierto? Entonces, de esa misma manera usted va a caminar con plenitud hacia la salvación y sentarse un día en la mesa con nuestro Señor Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Lucas 9:62. Dice la escritura en Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Repito, nuestro Señor Jesucristo nos dice que ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y es ahí donde esta enseñanza con Mefiboset nos muestra que él no miró atrás, él se presentó al rey, porque la escritura me muestra 3 veces ahí lo que estábamos leyendo en 2 Samuel 9, que él era lisiado de los pies, y me mostraba la escritura, y era lisiado de los pies, y termina ese capítulo diciendo, y era lisiado de los pies. Él no se quedó ahí, él se presentó ante el rey, y se presentó como una persona que estaba dispuesto a servirle. Nosotros empezamos este caminar con nuestro Señor Jesús. Todos ustedes. Ya nosotros pusimos la mano en ese arado, en ese asadón, en arar la tierra, en llevar la palabra, en cambiar nuestra vida. Eso es tomar un arado, porque vamos a empezar a trabajar en pro hacia la vida eterna, siguiendo al Señor Jesús, obedeciéndolo. Y la escritura me dice que si tú empiezas este camino y te vas hacia atrás, no eres apto, no eres apto. Acordémonos de la mujer de Lot. ¿Se acuerda cuando bajaron los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra? Las instrucciones del Creador fue: salgan corriendo porque va a caer fuego y azufre. Les dio la oportunidad de salir de ese castigo, de una ciudad llena de pecado. Y la instrucción fue: no miren atrás. No miren atrás. Y arrancaron. Lot, sus 2 hijas y su esposa, la esposa de Lot. Y la esposa de Lot no escuchó la voz del Señor, no obedeció, volteó y se convirtió en estatua de sal. Se murió. Y aquí el Señor me está diciendo espiritualmente, cuando una persona tomó el arado, lo deja a un lado, de seguro se va a quedar. ¿Y cuándo me sucede eso?
¿Cuándo viene la prueba? ¿Cuándo viene la prueba? Pero ¿por qué me pasa eso a mí? Si yo hablo del Señor, yo me comporto bien, yo no hablo mal de nadie, yo predico, yo le enseño a la gente, yo le ayudo a la gente, yo no hablo mal de nadie y todo. ¿Y por qué me pasa eso a mí? Y no nos damos cuenta que estamos soltando el arado. Y el Señor es bien clarito. Yo me suelto del Señor y el Señor dice, no está siendo apto para entrar al reino de los cielos. Para estar apto de sentarme en la mesa con el Señor Jesús, yo tengo que presentarme ante mi Señor con humildad, agachando la cabeza, porque cuando nos ponemos así erguidos, somos duros de cerviz, empezamos nosotros a ser orgullosos y prepotentes. Y hacemos lo que empezó a hacer el pueblo de Israel. Empezamos a renegar contra el Señor, a murmurar contra el Señor. Y empezamos a soltar el arado. Y la Escritura dice que eso es un requisito para estar en el reino de los cielos. Mejor dicho, traduciendo esto, es para que usted esté en el reino de los cielos, no tiene que soltarse. No tiene que soltarse. Tiene que estar asiduo, agarrado de la palabra, de la obediencia hacia el Señor, de sus mandamientos, arrepentirnos, perdonar, amar, tener misericordia, todo eso. Porque cuando yo empiezo a soltar este arado, me voy para atrás. Y ahí sí, tenemos que tener bien claro la importancia de este versículo y es la importancia que tenemos de avanzar con determinación. Con determinación. Así tenga usted, vea, Mefibosé tenía los pies lisiados y se sentó a la cena, a la mesa con el rey. Así nosotros tengamos los obstáculos que tengamos a tener, el Señor siempre nos va a sacar adelante. Él siempre tiene algo más grande para nosotros. Lo que pasa es que debemos pagar ese peaje. Nos prueban en la fe. Todas esas pruebas es para avanzarnos en nuestra fe en el Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús en última nos está invitando es a dejar atrás todas las dudas, todo el pasado. Mefibosé dejó su pasado y se fue y se presentó al rey y se sentó a la mesa con él. Debemos comprometernos completamente, plenamente con las cosas del Señor, ¿cierto? Porque Dios, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, su nombre es Jesús, tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Que nosotros lo dejamos opacar cuando viene la prueba. Entonces, esta cita que acabamos de leer, el Señor me está diciendo, me está llamando la atención, nos está llamando la atención diciendo que seamos firmes, que no vacilemos en este caminar hacia Él. No vacilemos porque entonces nuestra fe va a estar implicada aquí. Hay que avanzar siempre, todos los días. Soltar el arado es devolverme, acogerme del pecado. El pueblo de Israel orando que ojalá llegara un Salvador y porque no aguantaban la esclavitud, porque los egipcios los tenían como animales. Y el Señor les manda un libertador, su nombre es Moisés, que los saque. Y en las primeras problemáticas que tuvieron en el desierto, empezaron primero a renegar.
y a quejarse por todo y empezaban a añorar a Egipto. Vuelvo y repito, espiritualmente, volverse a Egipto significa soltar el arado, significa volver al pecado. Y ellos querían volverse a Egipto, porque en Egipto había agua, se las daban, se las tiraban en la cara, pero tenían agua, les daban comida que les sobraba por ahí, pero tenían la comida. Y ellos preferían devolverse a Egipto porque le renegaban al Señor. Dijeron, ¿para qué nos sacó por acá a morirnos de hambre si allá por lo menos teníamos comida? Ah, pero eso sí, los arrastraban, los escupían, los trataban mal, pero tenían comida. Y ese es el conformismo de la gente en el mundo y en el pecado. Devolverse. No aguantaron el voltaje. ¿Y sabe qué pasó? ¿Dónde quedó toda esa gente? Todos en 40 años murieron en el desierto. De toda esa gente, los que nacieron, los niños y niñas que nacieron, fueron los que pasaron, pero todos los que salieron inicialmente, todos murieron en el desierto. No veían la bendición de Dios en medio de todas las pruebas, veía que salía agua donde en el desierto no hay agua, en una roca les salía agua, del cielo les caía pan. En la noche los seguía una nube de fuego para que el viento, el frío no los matara. Y en el día una nube los cubría para que el sol no los quemara. Tenían la presencia de Dios ahí, como la tiene usted y la tengo yo hoy. Tenemos la presencia del Señor ahí, pero al igual que este pueblo rebelde, no lo veían, no confiaban y querían soltar el arado. Solo pasaron de todos ellos dos, Josué y Caleb. De resto, todos perecieron. ¿Por qué? Porque aún sabiendo que el Señor estaba ahí caminando con ellos, no confiaban. Entonces, si tú dices tener al Señor Jesús, si tú dices que amas al Señor Jesús, que tú lo obedeces y estás pasando por una situación difícil, te agobias, te preocupa tu futuro, vamos a entrar en la misma situación que este pueblo, que por estar pendiente de todas esas cosas exteriores, no se daban cuenta que el Señor estaba ahí y que no les iba a faltar nada. De hecho, la Escritura nos muestra que sus ropas nunca se envejecieron ni sus zapatos se rompieron. Nunca se envejeció su ropa. El Señor mismo ahí con ellos. Pero cuando vienen los problemas empezamos a mirar para atrás. Cada vez que yo le doy más importancia al problema y le doy más importancia al que creó el problema o a la que creó el problema o los que crean el problema y me centro y quiero solucionar eso porque nosotros no vemos más allá qué es lo que el Señor me quiere mostrar, qué es lo que el Señor me quiere enseñar. Y lo que el Señor te quiere enseñar o te quiere mostrar es que confíes en Él, que Él es real. Mateo 11:28. Otra vez el Señor nos hace la invitación. En Mateo 11:28 el Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Es que no lo veo, es que es tan difícil porque yo no lo veo. Partamos de este principio básico. El Señor Jesucristo
cuando Tomás dudaba que él no había resucitado, porque es que Tomás vio cuando le clavaron las manos y los pies y le rompieron el costado y murió y lo enterraron. Y él les dijo, yo resucitaré al tercer día, porque estaba escrito así, que el Dios Todopoderoso se iba a convertir en carne y que iba a morir de esa manera y que iba a resucitar al tercer día. Pero don Tomás, discípulo del Señor que caminó con él 3 años y le enseñó todo eso, que él era el Dios Todopoderoso, que se tenía que cumplir en él todo para dar cumplimiento a la escritura de que él era el Dios que había venido, el Mesías, el Cristo. 8 días ya había resucitado y el pueblo le decía, en los mismos discípulos le decían, Tomás, el Señor estuvo con nosotros y él, hasta que yo no vea sus llagas y sus perforaciones en las manos, yo no le creo. Y el mismísimo Señor, nadie le dijo eso al Señor porque él es Dios, Él lo sabe todo. Cuando entró al cuarto donde estaban reunidos, vio a Tomás, le dijo, Tomás, pon tus dedos en mis llagas. Y él le introdujo los dedos en su costado y se dio cuenta que era el Creador y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído, coma, bienaventurados los que creen sin haber visto. Y eso somos nosotros. Y la palabra bienaventurado, vuelvo y se la repito, viene del griego. ¿Qué me ayuda a acordarme de ese griego? Macario. Perfecto, el verbo makarios. La palabra makarios en griego significa doblemente bendecido. De ahí viene la palabra en la traducción, bienaventurado significa macario, que traducido a nuestro español es doblemente bendecido. Somos doblemente bendecidos por creer sin ver. Y cuando el Señor me dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, que yo os haré descansar, yo tengo que creer eso como si lo estuviera viendo, como si Él estuviera al frente mío, como si estuviera al lado mío, porque el Señor lo dijo, que vamos a ser bienaventurados. Entonces, este versículo me tiene que empezar ya a brindar un consuelo en mi corazón, tiene que traerme un alivio a mi corazón. Este versículo tiene que darme esperanza, sobre todo cuando estoy agobiado, cuando ya estoy cansado de luchar y de pelear por esto, lo mismo, y no le veo, no tengo descanso. Entonces, ¿qué hago yo? Me rindo, Señor. Suelto todas mis piedras, suelto todas mis cargas. Señor, ayúdame, por favor. Muéstrame una luz. Y mientras eso llega, sigo comportándome, obedeciendo al Señor, saliéndome del pecado, limpiando mi boca, teniendo misericordia, visitando a los enfermos, haciendo todo lo que me manda el Señor, aún teniendo esa preocupación, ese problema, y en ese mismo andar, el Señor, cuando menos usted voltea, ya cruzó ese desierto. Pero es por solo fe en creer que el Señor ya me dijo que yo voy a ser doblemente bendecido porque yo creo en Él sin verlo. Y es ahí cuando este versículo lo empiezo a hacer en mi vida. Este versículo me tiene que empezar a enseñar siempre que yo tengo que dejar ir mi preocupación y confiar en Él. Nosotros la mayoría manejamos muchos versículos. Nosotros le hablamos a la gente, me explico. Viene una persona a mi vida, Luis Eduardo, y me explica su problema y demás. Yo le digo, confía en el Señor y Él hará. El Señor Jesús es nuestra roca, es nuestra fortaleza. Yo, Luis. Y yo lo hablo. Y cuando viene el problema,
a mi vida, me agobio, me preocupo. ¿Qué hice? No estoy dando testimonio, no estoy creyendo en lo que le dije a la otra persona. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros cuando estamos sin problema le decimos a los otros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Hurra! ¡Vamos! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después nos desplomamos. ¿Y a dónde queda todo lo puedo en Cristo? Sí, es normal nuestro cuerpo que podamos llorar, que podamos sentir angustia. Es normal. El Señor Jesús lloró cuando murió Lázaro. El asunto es no creerle al Señor. Ese es el problema. Que ese llanto y esa angustia, esa preocupación, ese agobio no me permita ver la mano salvadora de mi Señor Jesús. Entonces, esta palabra a mí me tiene que ayudar para liberarme del estrés, sacarme de las dificultades. Este versículo me tiene que dar descanso, porque esta palabra va dirigida a darme descanso para quitarme esa agonía, para no sentirme tan agobiado, tan agobiada. Dejar las cosas en el Señor. Ya, Señor, mire, yo no puedo con esto. Dejo mi carga, dejo el problema, Señor, como tú lo quieras resolver. Si me van a pagar, está en tus manos. Si no me van a pagar, Señor, estoy en tus manos porque tú me provees. Si me van a botar del trabajo, Señor, aquí estoy ya. Pero no nos estemos preocupando todos los días porque no vamos a avanzar. Filipenses 4:6 para ir cerrando este mensaje. Imagínense nosotros llegando al tema de Mefiboset, que es el tema central de esta predicación, sentados en la mesa con el Señor Jesús. ¿Cuánto no pudo estar agobiado él por estar lisiado de los pies? Toda su vida lisiado de sus pies. Si nosotros que estamos bien, no estamos lisiados de ninguna parte física, nos quejamos, nos derrotamos. Imagínense Mefiboset, que desde niño fue lisiado de sus pies. Y llegó y se sentó a la mesa del rey. Entonces, tenemos que empezar nosotros a dejar toda esa cosa que nos están poniendo como lisiados. Porque vuelvo y repito, la mayoría de nosotros estamos siendo lisiados desde adentro, desde nuestro corazón, con envidias, con chismes, con rencor, con amargura, con iras, con peleas, con pecado. Estamos siendo lisiados con pornografía, o con adulterios, homosexualismo, drogadicción, alcoholismo, mentiras, robo, tanta cosa que el humano lo hace un ser humano lisiado. Pero hay una buena noticia, el Señor nos va a mandar a llamar y cuando nos lleguemos a la presencia de nosotros tenemos que haber dejado toda esa carga y tenemos que estar preparados para eso. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Nos está llamando el Señor que no nos preocupemos por nada, por nada.
Por nada. Difícil cosa, ¿verdad? Estamos en esta carne, pero tenemos que intentarlo todos los días. No es fácil. ¿Quién está diciendo que sea fácil? Pero si yo dejo las cargas en el Señor Jesús, dice la Escritura que va a ser más fácil y ligera mi carga, que va a hacerme más liviano para salir adelante. Si me quito todo ese peso. Entonces, por nada dice la Escritura, por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, cómo las hacemos. Él ya lo sabe. Él sabe qué necesitas tú desde antes de la formación del universo. Pero para que tu fe, para que seas doblemente bendecido por creer en el Señor sin verlo, es necesario que tú en tu oración le pidas al Señor que se haga la voluntad de Él. Porque vuelvo y digo, nosotros estamos orando mal, siempre pedimos cosas que de pronto el Señor no está esperando que yo le pida. El Señor le está pidiendo a mí que yo dé, que me suelte. Porque es que, Señor, ayúdame, es que quiero esto, quiero lo otro, y yo. Y en la medida que el Señor vea en ti, en tu corazón, que sueltas, que no pides nada para ti, que no vea, Él va a dar más y te va a mostrar claramente cuál es su santa voluntad para contigo. Pero tenemos que pedirle, son esas cosas. A veces pedimos que nos quite tal cuestión sabiendo que el Señor lo que necesita es que lo tengas para que aprendas algo que Él te quiere enseñar. Por eso siempre insisto, Señor, enséñame, muéstrame qué me quieres enseñar. Muéstrame qué me quieres enseñar con esto y te doy gracias, Señor, porque sé que voy a avanzar, porque contigo voy a avanzar, Señor Jesús. Entonces, ahí voy a tener claridad. ¿Cuándo? Cuando dejo de preocuparme y le dejo una preocupación a mi Señor Jesús. El Señor está diciendo, deja a un lado lo que le inquieta, siga adelante por fe, porque el problema de nosotros es que todo es por vista, nosotros queremos ver más allá el por qué, el problema y lo otro. La solución es dejarle eso al Señor. Mefiboset soltó toda su situación como lisiado y llegó y se sentó a la mesa del Señor. Se sentó con el rey. Así que mis amados, en la voluntad del Señor Jesucristo dentro de 8 días nos vamos a ver. Invite a una amiga, invite a un amigo. Los invito a que ustedes allá www.casaoraciontorrefuerte.com para que ustedes sigan escuchando música cristiana, mensajes de salvación que están allí, ¿vale? Así que los invito y ahí también pueden escuchar los mensajes y también en nuestro canal de YouTube, Casa Oración Torrefuerte, ahí encuentran las prédicas de nuestra congregación. Que tengan un fin de semana muy lindo, mis amados, en Cristo Jesús. Muchas gracias.